En 2026, la Copa Mundial de Fútbol regresa por tercera vez a nuestro país. Un nuevo sueño. Una nueva oportunidad. Los mejores equipos de fútbol de toda la orbe se reúnen una vez más en México, para lo que promete ser el mundial más visto de la historia. Una vez más, nuestra selección nos representa, como lo ha hecho en 17 ocasiones anteriores. Estas son algunas de esas historias. Bienvenidos al México Mundial. Hoy presentamos La Tota Carvajal, o La Última Plática del 5 Copas. Arrigo Sacchi alguna vez dijo que el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. En México es, por mucho, el deporte más visto y más jugado. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna experiencia relacionada con el fútbol. Desde algún recuerdo sobre algún equipo local hasta lo que vivimos en el país cada 4 años cuando juega la selección. Por la razón que sea, ningún otro juego despierta más pasión en el mundo que el fútbol. Es precisamente por eso que es irónico que los aficionados de nuestro país recuerden muy poco a los íconos de las épocas más tempranas de nuestro fútbol. Y si revisamos los nombres de estos personajes, veríamos que sin duda el que más llama la atención es el de Antonio La Tota Carvajal, el primer jugador en la historia del mundo en conseguir jugar 5 Copas del Mundo. La Tota defendió el arco mexicano en Copas del Mundo, desde la inauguración de aquella trágica Copa Mundial del 50 en Brasil, jugando la inauguración en el Maracaná, hasta la Copa Mundial de Inglaterra 66, donde se retira colgando un enorme 0-0 ante Uruguay en el Estadio Wembley. En 2022, unos meses antes de su muerte, en mayo del 23, La Tota graba en su casa de León, Guanajuato, lo que sería su última entrevista inédita. Este programa contiene segmentos de ella. Antonio La Tota Carvajal fue un gran portero, un personaje maravilloso en el fútbol mexicano, el primero que se supiera que participó en 5 copas mundiales, ¿no? La primer leyenda que hay en el fútbol mexicano que participó, que jugó, que se puso de portero en el último mundial solamente un partido, pero en los 5 mundiales que presumió. Pues nada más jugó 5 copas del mundo. Tiene el gran récord, que ese es insuperable, ese no se va a borrar. Está ahí la atrapada de don Antonio Carvajal. Un arquero extraordinario, amigos, no vale darle vuelta. Comienza a jugar fútbol, va a la escuela, le gusta el tema de la portería, era muy ágil. En la calle, en el pavimento, ahí me aventaba, ahí jugaba, yo era feliz. Pasa es que hace un coche, atropelló y mató a mi hermano. Entonces, mi padre me prohibió jugar, pero yo hice a un lado la prohibición y jugué. Toño jugó antes en un equipo amateur que se llamaba Oviedo. Ahí comencé en el llano, y del llano ya a los 14 pasé a la España, donde sin más me vieron un entrenamiento, me dijeron, te quedas. Y se va a jugar luego a León, que lo contrata, y ahí juega en el León toda su carrera. Puse una vidriería aquí en León, y hice mi trabajo de fútbol y vidriero. Los directivos me dijeron, mira Carvajal, no vayas a tener un problema un día que se te rompa una hoja de vidrio, hasta que llegó el momento en que se dijo adiós a la vidriería. Que por cierto, fue compañero de José Alfredo Jiménez, que también era portero. Y era su gran amigo, eran José Alfredo y Toño. También quería ser futbolista, pero no era tan bueno. Se hicieron compadres y fueron amigos de toda la vida. Pues él era también disque portero. En un equipo llanerito, Santa María la Ribera. Y me recuerdo que allí en el kiosco era cuando empezaba a cantar José Alfredo, pero nunca nos vimos en un campo de fútbol. Y a final de cuentas, cuando lo seleccionan para ir primero a los Olímpicos de Londres en 48, Toño era muy joven, de manera que no costó trabajo imaginar que Toño iba a ser el portero en Brasil 1950. Fue pesado. Buenas de mareadas que nos dimos que no veas. Me daba miedo, para allí ibas.
recién había terminado la guerra. Había mucha pobreza, había mucha destrucción, una ciudad muy destruida. Era extraordinario portero, extraordinaria persona. Yo lo fui a entrevistar a su higuería y Toño con estas cosas que se ponía sus parchecitos, ¿no? Y bien las medias arriba y sus tobilleras afuera. Y en alguna ocasión incluso le dan un golpe en la boca, le tiran los dientes y antes de la tota, uno de los apodos de Toño fue el Chimuelo. Estaba medio chimuelo. Independientemente de ser un portero extraordinario, tenía una gran facilidad para dirigir a sus defensores, algo que pocos porteros tienen, por cierto, y siempre teniendo un nivel destacado. O sea, todos los buenos porteros que existían en esa época tuvieron que conformarse con ir a la selección siendo suplentes, jugar un partido por ahí, porque Toño no los dejaba pasar. Un poco después de Carvajal aparece Nacho Calderón como un portero vanguardista porque ya sale a cortar por alto y es un portero que corta los centros en una época en que el portero no acostumbraba a hacerlo. Para mí mi ídolo y siempre fue muy carismático, siempre me apoyaba, siempre me daba consejos y yo me sentía muy halagado porque yo lo oía por radio porque no había televisión y Toño Carvajal jugando todos esos partidos, pues era el número uno. Me emociono mucho. Fue el principio de mi carrera, no ambicionaba ser como los señores que estaban adelante de mí. Y aparte, la Olimpiada, pues ahí marca un récord que hasta la fecha no ha sido igualable. Cómo me ayudaron, sobre todo, un jugador muy famoso de aquella época, Isidro Lángara, un centro delantero, excelente jugador y mejor persona. Y él y Carlos Septién, que lo primero que me aconsejaron, nunca pierdas piso y entrena como lo haces. Yo era incansable, me encantaba entrenar. Vaya reflejos, vaya firmeza de manos, vaya colocación, vaya manera de anticiparse a las jugadas. Después de la Olimpiada de 48, fue al Mundial de 50 en Brasil, en 1954 Suiza, en 1958 Suecia, en 1962 Chile y en 1966 cerré en Inglaterra como jugador. Y en el Mundial de México 70 fui auxiliar y entrenador de los porteros de la selección, que Raúl Cárdenas era el técnico principal. Sí, para Toño debe haber sido muy interesante saber que él iba a ser el portero titular de la selección mexicana en Brasil 50. Hay que recordar que el Mundial se había hecho en América, en el 30, la primera Copa del Mundo de Uruguay, pero luego se fue a Europa. Entonces, jugar en el Maracaná pues fue muy interesante, pero también a quién te enfrentabas, ¿no? Sí, en Brasil 50 fue muy emotivo. Tan emotivo fue que antes de salir al campo me dio una como parálisis emotiva que me dijo el doctor: muévete, Carvajal, muévete. Era mi primera salida al campo de fútbol ya a nivel mundial. Yo creo que México en los mundiales que fue Toño Carvajal fue un invitado. O sea, con toda sinceridad, había una diferencia de niveles y ya no nada más con los europeos, sino que en aquel entonces el fútbol de Uruguay, Argentina y Brasil los convertían en los países favoritos. Yo siempre subrayo, ¿no? No es lo mismo ir a 5 copas que jugar en 5 copas. Pues igual las eliminatorias siempre con Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras y Panamá eran partidos a muerte. Y no digamos con Estados Unidos. Hubo una época mundial, que no recuerdo la fecha, en que Costa Rica era fuerte. Y sin embargo le ganamos a Costa Rica, ¿verdad? También de estos juegos de preparación. Esa selección jugaba por nota, con un estilo propio del fútbol mexicano, algo que ahora no tenemos. Ha mejorado los lugares y todo en los mundiales de la selección, pero en ese entonces se tenía un estilo de juego, un estilo cadencioso, tocando el balón, con jugadores muy técnicos. Esa selección fue un extraordinario equipo. Si alguna posición ha cambiado en el fútbol, es la de portero. Ha evolucionado muchísimo también. El fútbol mismo es diferente de cuando jugaba la Tota Carvajal, porque a partir de finales de los 80s empieza a haber una preocupación por la falta de gol y entonces la International Board se voltea hacia los porteros y dice: ¿cómo podemos joder a los porteros para que haya más goles? Se jugaba muy diferente.
Primero se permitía que uno estuviera botando la pelota. A veces era parte del tiempo que se ganaba cuando faltaban pocos minutos, iba el resultado. Entonces todo fue cambiando. Cuando jugaba la Tota Carvajal era pues muy limitada el campo de acción de un portero. Es la verdad, difícilmente un arquero salía más allá del área chica. Pero en la portería, pues ahí el asunto es diferente, porque Toño hubiera podido jugar ahora sin ningún problema. ¿Por qué? Porque manejaba los 3 postes, manejaba el área, manejaba a su gente y lo hacía muy bien. ¿Qué se esperaba de Antonio Carvajal? Que cubriera lo mejor posible esa portería, dando por hecho que el equipo mexicano iba a ser dominado por la mayoría de los adversarios, que iba a ser a veces avasallado. Entonces hay imágenes todavía de Copas del Mundo en las que ves a Antonio Carvajal inerme, completamente desarmado. El futbolista de ahora está mucho más preparado mentalmente que el de antes, y en esa época era uno de los problemas. Por eso teníamos una muy buena actuación y luego íbamos a Inglaterra y nos metían 6 o 7. Pues ahora afortunadamente ya hay mucho, ya los mismos clubes ya se preocupan por darte una educación. Antes no había eso. Ahora ya los equipos ya están teniendo las fuerzas básicas. Ya desde la 4ª división de los equipos, ¿verdad? Como lo están haciendo en la actualidad, ya vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque ya las personas que están al frente de una 4ª, de una 3ª, de una 2ª división, ya son jugadores, entrenadores que han tenido experiencia. En la década de los 60s y los 70s fue una década de muy buenos porteros. En México había muy buenos porteros. ¿Y por qué había tan buenos porteros? Porque cuando éramos niños todos queríamos ser Carvajal. Entonces creces con la imagen de Toño Carvajal, el ejemplo de Toño Carvajal, y te formas como portero. Y ahí salieron una cantidad de porteros que en este momento no tenemos la cantidad y la calidad de porteros que había antes. Sabiendo que Antonio Carvajal estaba a un lado de mi portería, haciéndome indicaciones, y a mí me tiraban, pues hombre, yo iba a todas, porque mi ídolo estaba presente. Se trataba de durar lo más que se pudiera para demostrarle a Toño que podía con el puesto, que podía con la responsabilidad, y demostrarle en ese momento pues que tenía las cualidades para poder hacerlo. Once again, Jolino comes through and shoots, but this time the goalkeeper saves and the match ends 5-0. 5 Copas del Mundo se dicen fácil hoy en día porque ya varios lo han hecho, pero ¿cuántos años pasaron? En 1966 que él se retira, además en una Copa del Mundo, en un México-Uruguay, con un partidazo para que llegaran los siguientes 5 copas. La mala fama de haber sido el portero más goleado durante mucho tiempo. Hablábamos de una selección mexicana que no competía en aquellas Copas del Mundo a los niveles en los que actualmente más o menos compite. En el tema de los arqueros me parece que sería muy injusto irnos por los números. Es que le metieron menos goles. Hay que ver dónde, cuándo y contra quiénes jugaron. Entiendo que las clasificaciones ponen ahí a mexicanos como Toño Carvajal, como Jorge Campos, como Memo Ochoa, pero me parece que Toño Carvajal en su momento sí llegó a ser el mejor portero de la zona, sin duda alguna. Por la mayoría de las veces nos agarraban, valga la expresión, como de barco. Pero tenía buenos entrenadores, muy buenos compañeros. Me decían, tú olvídate de lo que diga la gente, tú dedícate a lo tuyo, dirígenos. Todo el tiempo, Toño Carvajal subrayaba eso. Decía, yo sé que actualmente dicen que muchos han ido a 5 Copas del Mundo, pero a lo mejor fueron algunas y no jugaron. Yo fui y jugué en todas. Por eso también decía que le metieron tantos goles. Es muy curioso en el último mundial que participa en Inglaterra 66, porque ya por cualidades Nacho Calderón era mejor. En la última lo llevaron para que cumpliera su 5ª Copa del Mundo, esa es la verdad. Porque el nivel de Nacho Calderón, me acuerdo que iba Javier Vargas, que era el portero del Atlas, y como tercer portero llevaron a Toño Carvajal, que ni siquiera estaba en activo. Y me acuerdo perfecto, salva una jugada casi de gol de los uruguayos, de Pedro Rocha, y le saca una pelota en un reflejo y un recurso, de un portero no vistosa como una tajada, que ya sabes que te tiras y la sacas del ángulo, pero una reacción corta y con el pie tiene una estupenda acción. Nacho Treyes habló en primer lugar conmigo y yo lo acepté porque pues para mí era mi ídolo. Yo sabía la satisfacción que él iba a tener
cumpliendo 5 Copas Mundiales, que en aquel entonces era el primero o el segundo jugador que cumplía 5 Copas Mundiales. Entonces yo no podía ser egoísta, ¿no? Es decir, no, oye Nacho, pues yo estoy jugando y a mí ponme, pero no, hay cosas sentimentales de compañerismo que yo tuve que acceder. Pero está ese legado de consistencia, de profesionalismo, en una época en que el fútbol no era tan profesional. El máximo al que yo me enfrenté fue a Pelé, que me puso de ejemplo, que me dio un gusto tremendo en el México 70, que me presentó a su hijo Dino, que era portero, y le dijo, aprende de él. Pelé, excelente jugador, diciéndole a su hijo que aprendiera de mí. Más allá de lo que hizo en la portería, en sus respectivos equipos, estaba el personaje como director técnico. Que lo hacía de maravilla, porque con un plantel muy pobre, dicho con todo respeto, plantel corto, metía al Morelia a los primeros lugares. Un atletas campesinos que, impulsado por su público y por el espíritu de garra de la Tota Carvajal, han salido a comerse el balón en estos inicios del partido. Sacamos a muchos jugadores que dieron realce al equipo Morelia. Tenía yo la facilidad de hablar con todos los jugadores, con todos. A los que eran presumidos los bajábamos de su sueño, y a los que eran así medio cortos, vamos arriba, tú puedes. Digo, es enorme la diferencia, ¿no? Porque estás en la puerta y estás dirigiendo a tu equipo, ¿no? Sales incluso hasta fuera del área grande para seguir dirigiendo, y sal y vete, apoya, baja, etcétera. Tienes que estar hablando continuamente para que tus jugadores estén atentos a la marcación que se le tenga que hacer al rival. Era un tipo sumamente agradable, y luego me tocó trabajar también con él en los medios, porque él fue invitado por José Ramón Fernández a un par de Copas del Mundo como analista, y era un apasionado, igual que era un apasionado en la portería, lo era con el micrófono, ¿no? Compartimos transmisiones con lo que era Imevisión, que pasaba a ser TV Azteca por ahí del 94. Seguramente lo recordarán muchos, como parecía que estaba dirigiendo al borde de la cancha y tenía un micrófono enfrente, siendo el analista de un partido, ¿no? Si el árbitro dice ¿estás expulsado o no? Si dice gol, es gol o no, aunque no haya sido. Así dijo, se acabó, pues se acabó. Usted vio cómo se estiró, parecía de chicle, parecía de goma. Se estiró y sacó la fútbola justo del ángulo. Yo creo que la Tota Carvajal en los porteros de mi generación ya no influyó mucho. Es un tipo mítico, una leyenda, un arquero que merece todos mis respetos, porque además fue el que sufrió directamente ese martirio que fueron las primeras Copas del Mundo de la selección mexicana, cuando no lograba ganar un solo punto, cuando no había tenido su primera victoria, cuando iba a las Copas del Mundo a ser goleado simplemente, y la Tota Carvajal era el que recibía el castigo. No me atrevería yo a decir que ha estado entre los 2 o 3 mejores porteros. Sí mencionaría yo antes a Jorge Campos, a Guillermo Ochoa como los grandes porteros en la historia del fútbol mexicano. Jorge Campos vino a darle una frescura, no solamente a la portería, sino al fútbol. Excelente portero y excelente persona. Jorge Campos, conviví luego con él en alguna ocasión. México ha sido tierra de arqueros porque ha tenido buenos porteros. No tuve la fortuna de verlo jugar, he visto videos, pero yo creo que todo México hablábamos de la Tota, un portero especial, un portero diferente. El nombre lo dice todo, el 5 copas, eso no se lo va a quitar nadie. Me levantaba, me persinaba, señor, hoy voy a ser mejor que ayer, pero menos que mañana. Hoy voy a ser mejor que ayer, menos que mañana. Yo era feliz entrenando. A grado tal que me decían los entrenadores, ya Carvajal, ya está bien, ya párale. No, señor, me hace falta esto, me hace falta esto. Era incansable. Y sobre todo el personaje sencillo fuera de la cancha, un hombre que logró tanto como portero, un hombre muy querido, muy reconocido a nivel nacional, y sin embargo que nunca perdió el piso. Fue un hombre sencillo hasta que murió ya longevo.
no había toda la televisión como es ahora, que te pasan hasta los partidos de segunda división o de tercera división, como ahora, y no fue tan conocido ni tan reconocido. Y de eso tenemos culpa los medios, porque parece que también en la prensa, en la televisión y en el radio, pues no hacemos caso de la historia. Y a Carvajal no lo puedes dejar fuera de los mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. No solo por haber jugado 5 copas, sino por la forma en cómo trabajaba. Todavía yo no he visto un portero en México que maneje a sus defensivas como lo hacía Toño Carvajal. Y aparte fue una colocación excelente, de esos que se tiraban solo cuando era necesario. Conforme van pasando los mundiales, pues se va hablando de él, ¿no? Hoy en día pues, hay muchos jugadores en el mundo que ya llevan 5 mundiales, unos que van para 6 y así, ¿no? Y luego 7, porque pues, el mundial puede ser más seguido. También eso cuenta mucho, ¿no? Tuve la fortuna de trabajar con él en el Mundial de 78 y en el de 82. Y en el de 82 en España íbamos en un taxi y le dije al taxista, señor, ¿sabe a quién trae en su taxi? Me dijo, no, tío, ¿a quién? Le digo, bueno, pues a Toño Carvajal. Dice, joder, el 5 copas. Hola, mis 5 copas. Su humor, su respuesta era, y un chingo de cheves. Híjole, me la pones muy difícil, ¿no? Pelé, o sea, el gran Pelé, nos lo encontramos como comentarista en el Mundial de Estados Unidos 94 en las cabinas de transmisión. Y cuando ve a Carvajal, que se conocían, le dice, oye, Toño, estoy haciendo un programa, ¿por qué no vas en la tarde? Te quiero entrevistar. Pelé a Carvajal. Le dice, oye, Toño, vamos rápido a bañar y me tengo que cambiar y acompáñame porque Pelé me invitó y aparte tengo mi camisa, está toda arrugada. Ahorita me baño y la plancho. Bueno, ok. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que salgo yo de la regadera y tenía a Toño con el burro de planchar, con su plancha, planchándome mi camisa. Y entonces le tomé una foto y le digo, mira nada más, tengo al 5 copas planchando mi ropa. Nos reímos mucho porque a partir de entonces y hasta que Toño murió, cada vez que yo hablaba por teléfono, me contestaba y decía, bueno, y yo le decía, ¿tintorería Carvajal? ¡Ja, ja, ja! Yo recuerdo de él una foto que se estaba tirando de frente hacia la pelota. Se me quedó muy grabado, ¿no? Cómo habían hecho esa foto, cómo me gustó la foto, cómo estaba volando. Gran parte de mi carrera se la debo a él, como inicio de una carrera que duró muchos años a nivel de selección nacional, y el apoyo que tuve de él fue incondicional. Hay muchachos que desgraciadamente pierden el piso y se vuelven, caramba, que no les gustan diferentes cosas, como es el ser atento con las gentes, con las personas que te piden un autógrafo, que se niegan a dárselo, ¿no? Cuando tú debes estar agradecido con esa gente que, caramba, está esperándote para que tú le firmes un papelito ahí, caramba. Más cuidado, va a disparar. Carvajal, amigos nuestros. Esto no es un guardameta, esto es un prodigio del fútbol. Ahora yo le deseo lo mejor a México, ¿no? Y veo con pena, con tristeza y en ocasiones con coraje que hay jugadores que se niegan a estar en la selección. Cuando es lo máximo que puede aspirar un jugador, defender a su país en una Copa del Mundo. Aún los que crecimos en los 80 y 90, llegamos a escuchar de las hazañas del eterno 5 copas. Incluso muchos recordamos su etapa como director técnico con aquel Morelia del fantasma Figueroa de principios de los 90. 5 copas del mundo se dicen muy rápido, pero significan 20 años de estar en el máximo nivel de fútbol de un país. Y ese sacrificio no cualquiera lo paga. Después de la Tota vino Lothar Matthäus en el 98, Buffon en 14, Rafa Márquez en el 18, Memo Ochoa, Andrés Guardado, Cristiano Ronaldo y Messi en el 22. Para México, el Mundial del 66 no solo terminaba con la carrera mundialista de la Tota, sino con la promesa de su primer Mundial en casa 4 años después. Nosotros habíamos jugado con Nacho Calderón en la portería el primero y el segundo partido, o sea, Francia e Inglaterra.
Pero Nacho ya tenía en la cabeza meter a Toño. ¿Por qué? Porque eran las 5 copas, pero más que nada por la calidad y capacidad, y lo demostró en el partido contra Uruguay. Hizo 3 paradas increíbles que gracias a eso sacamos el empate, aparte de que en ese partido pudimos haber metido los 2 goles y ganar el juego. Ese marcador del 0 en contra fue porque gracias a Toño que hizo 3 paradas extraordinarias.